Hola, muy buenas tardes. Aquí que estamos con tu programa Valores en Acción. Un servidor, Javier Ibarra, te agradece la fidelidad de tu audiencia. El día de hoy estamos 16 de septiembre del año 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad según el gobierno y el Estado peruano. Y para nosotros los creyentes en el Señor es el año de la respuesta de Dios. El día de hoy tengo una visita muy importante. Ana María Sea desde Guatemala está con nosotros en la segunda parte del programa. Ella va a ser nuestra entrevistada principal. Pero vamos ahora con el tema central. El tema de hoy es reforma de la reforma. Antes de entrar a este editorial, quisiera dar una noticia. El día de ayer falleció un gran amigo, un gran político, un hombre a quien tuve el privilegio de conocerlo, don Fausto Alvarado Dodero. Sus restos están siendo velados en el velatorio de la Iglesia Virgen de Fátima. La verdad, nos lamentamos, es una gran pérdida para el país. Esperamos que su familia sea consolada por el Espíritu de Dios. Bueno, así es la vida. Y también hablemos cosas bonitas. Ayer fue aniversario de Guatemala, 15 de septiembre, y hoy día es aniversario en México. Pues feliz día para esas hermosas naciones, las cuales tenemos el privilegio de conocer. Bueno, ahora vamos al tema, reforma de la reforma. Estamos en un compás de espera, en una situación de incertidumbre en el país. Los conflictos entre los poderes del Estado nos muestran que en estos instantes, con un poder judicial también investigado por muchos factores de corrupción, vemos que hay un conflicto de poderes, hay una lucha de poderes que ha provocado un vacío de poder, una falta de autoridad, y todo eso no es nada bueno. Pero hay negociaciones que hay que tomarlas en cuenta en este tiempo. El presidente Vizcarra ha dicho que está esperando que en este mes el Congreso de la República pueda aprobar la reforma y pueda darse el recorte del mandato presidencial como el recorte del mandato congresal. Esto es lo que él tiene la fe que así va a ocurrir, pero también estamos viendo nosotros en este punto que el Congreso, para soltar eso, porque yo creo que de todas maneras va a tener que aprobarla, no le queda más tiempo, si no se quedan sin sueldo un año más. Me parece a mí que ellos están buscando sacar partido de algo. Por ejemplo, nos hemos enterado que se estaría buscando que, si bien ya se aprobó la ley de no reelección, pero si se genera la posibilidad de una comisión bicameral para el Estado, para el Poder Legislativo, eso involucraría que los que ya no entran a diputados, porque sería 2 cámaras, podrían postular a senadores. Esta es una salida que hay aquí. Pues bueno, es una reforma de la reforma. Estamos en un compás de espera y esas son las negociaciones. ¿Cómo sacar adelante esta reforma cuando de por medio quiere incluir otras reformas? Y vemos que esta contraposición de poderes hace que las cosas se enreden más y se vuelva esto un nudo de ingobernabilidad que no está permitiendo que en estos momentos el país tenga claridad en torno al destino del poder político en el país. Sin embargo, en la economía, sorprendentemente en este último mes, hemos crecido 3.2%. Es como que la economía va por un lado, el pueblo emprendedor, trabajador y los sectores económicos y sociales se siguen movilizando, y la política va por otro lado. Entonces, estamos viendo que la clase política no está a la altura de las condiciones económicas que está demandando realmente el país y que está moviéndose, como se dice, en piloto automático. Cuando hay este conflicto de poderes, las ofensas, los agravios, hacen que se pierda el principio de autoridad. Y cuando hay todo eso, ¿qué pasa en la población? En la población lo que ocurre es que si no hay autoridad, si hay incertidumbre, todo el mundo hace lo que quiere. Entonces se toman las carreteras, se toman los terrenos del Estado que no están construidos, donde no hay construcciones, la gente invade y no se respeta ni a la policía. En fin, estamos en una crisis económica, en una crisis política, pero también estamos en una crisis moral. Porque esto involucra, cuando ocurre esto entre los que son los mandatarios, tanto de los poderes del Estado, ocurre que todas estas ofensas involucran que estamos perdiendo ya la ecuanimidad y también la paciencia. Sectores sindicales están anunciando ya paros continuos. En el sur, en Islay, ya hay un paro que no se sabe hasta cuándo va a durar. 15.000 escolares se quedan sin colegio y eso perjudica. Hay una salida que estudian hasta enero y febrero. Pues bueno, pero no es justo lo que está ocurriendo.
Porque todo empezó cuando una candidata que perdió no supo reconocer su derrota y pretendió usar el poder legislativo para gobernar y poner la agenda nacional desde el legislativo y no dejar gobernar al poder ejecutivo. En un país no pueden haber dos poderes, no pueden haber dos gobiernos, es uno solo, porque donde hay dos visiones de poder, lo que hay es división. Y esto es lo que está pasando. Entonces, creemos nosotros que tenemos que volver a la ecuanimidad y hacer un llamado realmente a la reflexión. No podemos continuar con más de lo mismo. ¿Hasta dónde está negociando? Miren, las cosas van y vienen. Por un lado vemos que si se recorta el mandato presidencial y congresal, las elecciones son el próximo año, ya en abril estamos en campaña. Y algunos ya están comenzando a proclamarse como candidatos. Llama la atención que el alcalde de La Victoria, Harold Forsyth, ex arquero, ex futbolista, niño lindo, ¿no es cierto?, de los victorianos, que ha empezado con pie derecho hace pocos meses su gestión como alcalde, está recorriendo la selva, está recorriendo la sierra, como para una campaña presidencial futura. Pues bueno, es que como no va a haber reelección, ¿cuáles son los nuevos actores? Nosotros sabemos, hay mucha incertidumbre y muchos intereses de antemano. La Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP, tiene sus propios candidatos. La izquierda, que domina prácticamente políticamente, pesa mucho en el sur, con Tauro Humala a la cabeza, pues también tiene también sus candidatos. ¿Quiénes van a ser? Lo que sabemos es que solo Dios sabe quién va a ser el próximo presidente de la República. Él lo conoce, Él lo sabe. Y nosotros esperamos, como sabemos que Él pone y quita, así como lo puso a Kuczynski y luego lo sacó, ahora entró Vizcarra, y bueno, no quiso ser títere de los mandos políticos tradicionales. Pues bueno, estos son los costos que tenemos en estos momentos. Perú necesita estabilidad. Hay que resolverlo, eso ya, es en este mes, porque si no se resuelve, entramos a un proceso de deterioro ya de las instituciones tutelares en el país, y eso no es bueno para la democracia. Los conflictos en América Latina son casi los mismos, y el Perú no es la excepción. Entonces nosotros hacemos votos de que las reformas no estén distorsionando lo que el pueblo está reclamando. El pueblo está reclamando, está de acuerdo en casi el 70% que se dé el adelanto de las elecciones, porque si no, el lema del pueblo, todo el pueblo va a ser que se vayan todos. Y ahí sí, donde hay anarquía, en ese desorden, pues no, eso no es bueno para el país, para un país que teniéndolo todo y pudiendo crecer y desarrollarse como país de primer mundo, pues definitivamente no es un buen presagio. Bueno, así que nosotros creemos que en estos días, estamos 16, tenemos una quincena que tiene que resolverse este compás de espera. Esto que está en estos momentos teniendo en ascuas a todo el país. Se requiere sensatez, sabiduría en los que están conduciendo los distintos poderes del Estado. Y el presidente, sorprendentemente, como dice John Graftree, ha demostrado que tiene hasta el momento certeza y muñeca y firmeza con lo que él cree que se debe de hacer para sacar al país de esta crisis. Y bueno, yo creo que estos recambios también son buenos, porque necesitamos que se oxigene la política del país, que una nueva generación entre, porque hay personajes que ya tienen 30, 40 años de lo mismo, son causantes incluso de las crisis que hoy pasamos. Pues nosotros sabemos que Dios ya tiene un cambio que es el que viene para nuestra nación. Bueno, y eso es lo que queríamos comentar el día de hoy, que las reformas de las reformas no distorsionen el proceso de recambio de las autoridades en este país, porque es muy necesario para que podamos entrar tranquilos a una nueva etapa de esta situación en nuestra nación. Muy bien, hacemos un alto y en la segunda parte entramos a la reforma, pero vamos a hablar de manera espiritual con una maestra de la palabra de Dios, la señora Ana María Sea, desde Quetzaltenango, Guatemala. Oye, mira eso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, me le voy a acercar. ¡Es mía! ¡Es mía!
¡Ahí voy! Bien hecho. La integridad, pásala. Así se hace. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Mírame cara a cara y sin temores, que es el amor de mis amores. Siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, que es el amor de mis amores. Siempre fuiste y serás tú. Para Radio Miraflores, con todo cariño, La Auténtica, de parte de Carlos Farfán. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Carne asada en bolillo. El que sigue, con cilantro, ¿sí o no? Vamos, vamos. El picante es extra. Y pague a la señorita. El que sigue. El pollo está fresco. Lo maté yo. El que sigue, mientras estamos jóvenes. Me dijo que lo quería con salsa. Fuera, fuera. Fuera de la línea. Perdone. ¿Qué deseas? La torta está deliciosa. Gratitud. Pásala. Fuera. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Bueno, y ahora estamos en la segunda parte del programa Valores en Acción y tengo la grata visita aquí de Ana María Sea. Ana María Sea está en el Ministerio El Shaddai de Guatemala, del amado pastor que es Harold Caballeros. Pues bueno, Ana María, tus saludos a los oyentes del programa Valores en Acción. Bueno, en primer lugar quiero decir que estoy muy agradecida con Dios de poder estar de nuevo en el Perú. Hay una razón no explicada por la cual yo tengo un amor especial por esta nación y por personas como Javier y como otros amigos que tengo en este lugar, al cual he venido desde el año 90, casi cada año. Amo esta nación y he visto su primero problemas tan graves como en los años en que yo vine, en los años 90, y luego cómo ha ido creciendo la economía, cómo han ido cambiando tantas cosas. Una ciudad preciosa, la ciudad de Lima, y estoy muy contenta de estar por acá. Qué bueno, Ana María, bienvenida. Ana María prácticamente 30 años está viniendo aquí al Perú y ha recorrido parte de nuestra nación. Y bueno, ella viene ahora de visita y hemos tenido ayer el gusto de tenerla en la iglesia y nos trajo también un mensaje tremendo. Bueno, si hablamos de la reforma, pues yo creo que la reforma protestante, que fue hace 500 años, hace 5 siglos, con Martín Lutero, prácticamente provocó un cambio espiritual muy importante en el mundo. Y ahora en estos tiempos, después de estos 5 siglos, porque hay cosas pendientes, ¿no crees tú que estamos en estos tiempos en el advenimiento de una reforma más profunda dentro de la iglesia, como para estos tiempos finales que en la escatología así la considera? Así es, Javier. Yo creo que tenemos que mirar hacia el futuro cercano para poder alcanzar el futuro lejano.
Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando en el mundo y llevarlo a ver con la Escritura, con la palabra de Dios, qué es lo que la palabra de Dios previene para el futuro de la creación completa, no solamente de la tierra como un lugar donde se habita y el lugar donde pues, se establece el señorío de Jesucristo, sino también ver hacia adelante qué es lo que tenemos que vivir el día de hoy. Y ahí es donde tenemos que ir a la Reforma Protestante, la primera, sí, para ver los valores que no se pueden perder en esa reforma. Claro. Y que se han perdido y que tenemos que recuperar. Pero tenemos que, nunca la palabra de Dios va a ser diferente, siempre es la misma, va a ser la misma toda la vida. Pero tenemos que escudriñar para encontrar lo que Dios quiere que se haga en este tiempo. Bueno, pero lo que estoy observando en los tiempos finales, en estos tiempos, es como que estamos volviendo a las raíces y hay un llamado de parte del Espíritu Santo a que la iglesia vuelva a ser ese instrumento de santificación y de esperanza eterna a nivel mundial. Yo creo que la iglesia de alguna manera se había convertido, bueno, han salido universidades, muchos movimientos, incluso renovación de la alabanza, de la adoración, pero en el tema de la santificación había habido cierto descuido, y yo creo que en estos momentos el mensaje es como que Dios está llamando a un seguimiento a su palabra y a una conducta distinta, porque lo que estamos viendo en los últimos tiempos es una especie de degeneración de la humanidad y un abandono de los principios bíblicos. Yo creo que aquí hay un mensaje muy importante que he observado en los últimos tiempos, que el Señor está llamando a consagrar, ya llamando a que su iglesia se manifieste como la consagrada en la tierra. Tocaste un tema muy interesante, Javier, la consagración. La palabra consagración implica una dedicación completa, no parcial, sino una dedicación completa. Si se consagra, por decir, un terreno o se consagra una vivienda, se implica que ese lugar ya deja de ser personal, sino que viene a ser de aquel a quien se le consagra. Y el Señor quiere una consagración personal, y por eso hay un trato personal de Dios con cada creyente en toda la tierra, que va a hacer que nuestra vida sea de tal manera moldeada por la palabra de Dios que podamos afectar a las personas que no conocen al Señor todavía, que vean en el cristiano alguien digno de imitar, no a quien rehuir, de quien no quiero saber, porque tienen tan mal testimonio algunos que las personas pues no quieren tener una relación íntima con muchos cristianos. Pero es lo que el Espíritu Santo está queriendo formar en cada uno de los creyentes, un volver a la palabra de Dios, para vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios pide, y eso va a hacer que la gente de fuera mire en nosotros algo diferente, algo digno de imitar. Claro, y Guatemala, por ejemplo, tiene ya pues casi el 50% de la población alcanzada por el evangelio, que es el evangelio no católico, y sin embargo todavía los problemas sociales continúan, porque los procesos de transformación de las ciudades por la palabra de Dios aún no se ha dado, porque hay dos factores que se han contrapuesto a mi parecer. Por un lado es el materialismo, donde la gente abandona lo espiritual para adorar lo material, y el otro la religiosidad, porque donde hay normas que ni siquiera están en la Biblia, y esa religiosidad solamente es la apariencia, más no es la esencia. Lamentablemente eso es exactamente lo que ha sucedido. Y no es un problema de unos años para acá, es de muchos años para acá. Uh-huh. Tú hablabas al principio de la Reforma Protestante, que tiene 500 años, un poquito más ya, 500 años, y en 500 años ha habido muchos cambios, muchísimos cambios, de lo que los reformadores originales recibieron como parte de lo que Dios quería hacer en su tiempo, queremos traerlo a nuestro tiempo. Y muchas de esas reformas no pueden ser, pues no tenemos reyes, no tenemos monarcas, no tenemos principados, no conocemos lo que es un rey. Así es. En los países nuestros no conocemos lo que es un rey, entonces no sabemos lo que es obedecer a un rey, los decretos de un rey son absolutos, esas son cosas que no conocemos hoy en día. Entonces tenemos que ir a la reforma de la reforma, como tú le has mencionado, le has llamado a este programa realmente, porque tenemos que ver en la palabra de Dios lo que es un rey, cómo gobierna Dios, y cómo nosotros como parte de sus
pueblo, sus súbditos, tenemos que obedecer su palabra sin decir eso sí me parece, eso no me parece, que eso sucede en nuestros países. Y por eso, cuando tú mencionabas la cantidad de creyentes que supuestamente hay en Guatemala, yo te digo, a mí me avergüenza decir que somos el 50%, porque no es verdad. Tendríamos que haber cambiado nuestro sistema, nuestra sociedad. Lamentablemente en nuestros países hispanoamericanos, pero puedo hablar de Guatemala en concreto, es un país en que la violencia está imperando, es un país en donde el narcotráfico gobierna, y es un país donde no se nota ese cristianismo puro que tenemos que volver a recuperar. Wow. Bueno, mira, muy interesante. Hacemos una pausa para ir a la siguiente parte del programa. Estamos entrevistando a Ana María Sea, ¿no es cierto? Ella es maestra bíblica y realmente que viene desde Guatemala. Pues hacemos un alto en nuestra audiencia. Dios les bendiga, los esperamos. Oye, mira eso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, me le voy a acercar. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ahí voy! Bien hecho. La integridad, pásala. Así se hace. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Mírame cara a cara y sin temores, que es el amor de mis amores. Siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, que es el amor de mis amores. Siempre fuiste y serás tú. Para Radio Miraflores, con todo cariño, La Auténtica, de parte de Carlos Farfán. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Carne asada en bolillo. El que sigue, con cilantro, ¿sí o no? Vamos, vamos. El picante es extra. Y pague a la señorita. El que sigue. El pollo está fresco. Lo maté yo. El que sigue, mientras estamos jóvenes. Me dijo que lo quería con salsa. Fuera, fuera. Fuera de la línea. Perdone. ¿Qué deseas? La torta está deliciosa. Todos necesitan Gratitud. Pásala. Fuera. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin tanto amor. Bueno, estamos entrevistando a Ana María Sea aquí en tu programa Valores en Acción. Y bueno, es una bendición realmente compartir estos temas que son temas profundos realmente aquí en el país.
María, Ana María, tú que ahora que regresas al Perú, yo sé que cuando tú llegaste hace 30 años, Perú estaba en una crisis profunda, y tanto económica, moral, terrorismo, era una cosa terrible, la hiperinflación. Pero hoy el Perú que encuentras es un Perú distinto, y se nota pues que Dios ha obrado en esta nación en todos estos años. Hemos visto la mano de Dios y también el crecimiento de la iglesia. Y a veces nosotros pensamos que a veces tenemos la tendencia a pensar que es obra de hombres, y nos olvidamos que los hombres no pueden hacer nada si es que el cielo no lo permite. Siempre recuerdo lo que Harold Caballero nos enseñaba y decía que el cielo gobierna la tierra y nada en la tierra ocurre sin el gobierno del cielo, ¿te acuerdas? Pues bien, ahora que has encontrado el país en esta incertidumbre, no saber qué es lo que está pasando, involucra eso también entender que la iglesia también está en lo mismo, que también la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer en estos momentos? Porque de alguna manera muchos apóstoles y muchos líderes de las iglesias de acá, algunos se metieron al tema de gobierno, al tema de participar en política, y como que la iglesia en sí, ¿quién la conduce ahora? Los patriarcas están metidos en política. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí en estos momentos? Vemos como que la iglesia, uno está solo atendiendo un factor neopentecostal, que es el de manifestar la fe en lo que es el gobierno, pero el universo es mucho más grande y es muy sesgado. Entonces, ¿qué es lo que crees tú que tenemos que hacer nosotros con tu experiencia que tienes desde Guatemala? Que es el Espíritu Santo el que debe completar esta reforma de la reforma, porque creemos que la reforma que se viene es la del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia en eso? Bueno, vamos a empezar por el principio, de lo primero que tú me preguntaste. La situación que yo veo en el Perú es exactamente igual a la que veo en Guatemala, en el área política. Vemos una corrupción increíble, que uno dice, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó este querer ocupar los puestos de gobierno no para servir a la nación, sino para servirse a sí mismos? Ha sido es lo mismo, pues ustedes acá en Perú tienen, la corrupción es lo mismo, o sea, ustedes acá en Perú tienen muchos de sus exgobernantes en prisión, nosotros también. Wow. O sea, hay muchas cosas que son tan comunes que uno dice, no es solo un país, no, esto es mundial, que ha venido o sea, es sistémico. Es un sistema nuevo, diferente y muy difícil de penetrar en la fuerza humana, diríamos. ¿Cómo podemos penetrar en la mente de una persona que es que va a participar en política porque quiere ser electa, no para servir, sino para servirse a sí mismo, a servir a su familia y lo demás? O la vanidad de tener un cargo también, que también es el problema del ego, el poder. El poder, porque no es solamente el dinero, sino también el poder. Entonces, son cosas que están innatas en el hombre no nacido de nuevo. Y ahí vendría el problema. Y si somos cristianos, y si dicen que somos un número X, yo recuerdo que cuando yo vine al Perú en los años 90, el cristianismo acá era el 3%, me parece, 2,5%, 3%, cristianismo. Y hoy en día no sé los números. Bueno, unos dicen que estamos en 15%, otros dicen que estamos en 10, 12%. Bueno, de todas maneras un 10% tendría que verse aquí. Ahora, si en Guatemala se dice que somos un 50%, es vergonzoso. Lo que está pasando en mi país es vergonzoso. Tenemos al expresidente, a la ex vicepresidenta presos ahorita. Tenemos ahorita a la que era candidata para ganar las elecciones, recién llevada a la prisión también. Tenemos una corrupción tan terrible que uno dice, ¿y dónde está ese 50%? ¿Dónde están esos hombres y mujeres que tienen valores verdaderos como lo que tú proclamas en tu programa? Dice uno, ¿qué cosa? ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando? Que no hemos dejado que el gobierno de Dios entre a la iglesia. El verdadero gobierno de Dios, porque cuando Dios gobierna, Dios va a gobernar a través del Espíritu Santo. Con sus valores y principios bíblicos, claro. Están escritos desde hace el tiempo que lleva la Biblia en nuestras manos, y muchas veces lo desconocemos o pretendemos no conocer los requerimientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verdaderamente volver hacia el Espíritu Santo. Es difícil de entender la Trinidad, muy difícil de entender que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el que está en la tierra el día de hoy, a través de ti, a través de mí,
es el Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo va a gobernar? ¿En bloque? No, individualmente. Claro. Persona por persona, trayendo a tu memoria o enseñándote los principios bíblicos para que puedas vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios para servir en la nación, no para servirnos de la nación, sino para servir a nuestra nación. ¿Con qué? Con mis conocimientos. Por ejemplo, ¿quién soy yo? Yo soy una ama de casa. Soy una persona de edad que tengo hijos, tengo nietos, tengo una familia. Tengo una familia que de alguna manera ha sido formada con los principios bíblicos con los que yo he crecido. Ahora bien, hablábamos hace un rato fuera de la radio contigo, Javier, de cómo la juventud hoy en día piensa de una manera tan diferente a la nuestra. Así es. ¿Y cómo podemos alcanzar esa juventud? Con nuestros valores antiguos. Por eso necesitamos reformar nuestra forma de actuar en la iglesia. Antes todos teníamos una Biblia y estábamos con Biblia y mostramos que éramos cristianos. Ahora es con un celular. Entonces, voy a lugares donde creo que el que tiene Biblia solamente soy yo y el resto no lo tiene. Así es, todo se ha vuelto tan técnico, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, ya no hay ese toque personal que existía antes. El pastor con sus ovejas. Hoy en día hay muchos que ni siquiera van a la iglesia, no quieren ir a la iglesia, porque han visto tantos errores también dentro de la iglesia que dicen, no, gracias, no quiero, pero aman a Dios. Y entonces le buscan a través del celular las diferentes... Porque otra cosa, la información también ha crecido muchísimo. Hay una cantidad enorme de traducciones de la Biblia que nos ayudan a entender un poquito más, o a veces nos confunden un poquito más. También. Pero estamos dándonos cuenta que el conocimiento en sí, pues envanece. Lo importante son los principios. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido un abandono de los principios bíblicos. Por ejemplo, en el caso del gobierno, muchos gobernantes, incluso al tomar un cargo, toman la Biblia como un punto de respeto a Dios, que en el nombre de Dios van a gobernar la nación. Y cuando van a gobernar se olvidan justamente eso, es como un rito, una ceremonia, pero no se dan cuenta que la Biblia es una palabra viva, para vivirla tal y como dice, porque hay poder en esa palabra. Sí, lo tremendo es eso, ¿verdad? Que inclusive en algunos países ponen su mano sobre la Biblia para jurar que van a seguirlos, y ni conocen la Biblia, tal vez nunca la han leído, tal vez son cristianos nominales, de esos que creen lo que dice la persona que les predica, pero no buscan en la palabra de Dios. Sí, católicos o no católicos, eso pasa en muchos lugares. Pero bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, uno de los temas que a mí me llama la atención es la falta de honestidad que tenemos, la falta de integridad. Y la Biblia nos dice eso a cada rato. Y se piensa que eso es de repente para gente que de repente es tonta. O sea, no es que seamos tontos, es vivir bajo los principios que dice Dios. Y Dios no se va a equivocar. El problema es que muchas veces Dios fue la razón de la inspiración por la cual los reyes buscaron a los monjes, a los religiosos, para que les enseñara a los nobles y a sus hijos, a los príncipes, para que puedan prepararse cuando les toque gobernar. Las escuelas del futuro gobierno estaban en los conventos, y los conventos se convirtieron en el meollo del origen de las universidades. Entonces Dios era el Dios de las universidades cuando empezó hace 8 o 9 siglos. Pero ahora resulta que Dios ha desaparecido las universidades. Completamente. Porque el conocimiento, ¿no es cierto?, que tenemos es grecorromano, es experimental, ver para creer, ¿ok? Y cuando hablas de analizar, tienes que analizar lo que ves. Al analizarlo es dividirlo en partes y luego juntarlos, haces una síntesis. Entonces hoy no hay un conocimiento si no se ve algo concreto. Y la Biblia te muestra cosas que no son concretas. Cuando la Biblia nos dice al contrario, esto lo aprendí de Harold, que la Biblia nos enseña a mirar las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, porque las que se ven son temporales. O sea, el conocimiento temporal lo hemos puesto por encima del conocimiento eterno. Es un drama profundo que estamos pasando. Muy serio, es muy serio. Y fíjate que yo pensaba, mientras hablas tú, estaba yo pensando en nuestros antepasados, mis abuelos, por decir. Ajá. Yo soy una mujer de edad, pero mis abuelos, que ya serían, ¿qué?, tatarabuelos de muchos de ustedes. Estas personas tenían principios y valores firmes. No todos, por supuesto, pero de la familia, por lo menos, de la que yo vengo, de la que vienes tú,
teníamos principios familiares que eran válidos de acuerdo a la palabra. Claro. ¿No es cierto? Y por ejemplo, mi padre era una persona que para hacer un contrato, una negociación con alguien, daba la mano. Sí. Y esto era suficiente. Era la palabra dada que se empeña y que se cumple. Así es. Hoy en día ni con muchos contratos escritos y firmados se cumplen los contratos o las cosas que se han hecho. Se ha perdido ese valor personal de la palabra válida. La palabra válida para mí, vale mi palabra porque me representa la palabra. Entonces, ¿qué tenemos como cristianos que hacer? Representar la palabra de Dios. Claro. Es que en ese tiempo las familias leían la Biblia. Incluso la Biblia sirvió para sacar del analfabetismo a Europa, incluso muchas naciones. Y la gente que leía la palabra y luego se acostaba. Era tradicional en aquel tiempo. Entonces, ¿qué aprendemos cuando leemos la palabra? Principios y valores. Valores y principios. Y luego, ¿qué hemos hecho? Hemos reemplazado los valores y los principios de la palabra por el conocimiento de las enciclopedias y los libros, justamente para tener profesiones, para ganar dinero y no para servir al prójimo. Eso es lo que ha pasado. Y hoy tenemos que hacer a la inversa, tenemos que regresar al principio, porque lo que hemos hecho es perder las multitudes en las garras del materialismo, que cree lo que se ve, lo que puede analizar, lo que puede partir, lo que puede juntar, y no lo que no ve, porque las cosas de la palabra funcionan por fe, y esas enseñanzas de la honestidad. No, pero dice, sí, pero nadie me ve. Momento, Dios sí te ve. Así es. Y ese es el problema. ¿Qué diferencia entre honestidad e integridad? Muy bien, la honestidad somos buena gente, pero hay una luz roja y de repente nadie nos ve y la pasamos. Nadie sabe que hemos hecho algo, bueno, una cosa blanda. No, pero hacer eso significa no tener integridad. La diferencia es que la honestidad, muchas veces es la honestidad pública, la honestidad es la que se ve, pero la integridad es la honestidad que no se ve, que solo lo ve Dios. Fíjate que hablando de cosas que son tan claras en la palabra de Dios, el diezmo, la ofrenda y la limosna son cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos una forma de ser prosperados, de acuerdo a la palabra de Dios. Así es. Es a través de ser obediente con mis diezmos, mis ofrendas y mis limosnas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, no, eso es del Antiguo Testamento. Eso no es para el día de hoy porque los pastores se compran grandes carros y viajes y qué sé yo qué, con mis diezmos. No, al dar yo el diezmo, Dios va a bendecir y es un hecho, es una realidad. Ya no tengo que buscar un puesto público para obtener el dinero que no puedo obtener de otra manera. Claro. ¿No es cierto? El trabajo. Va unido, el trabajo está en la palabra de Dios del principio al final. Así es. Entonces, el trabajo dignifica. Pero muchas personas no quieren trabajar, sino quieren solamente recibir las cosas, dejando a un lado la palabra de Dios. Por ignorancia a veces, por mala enseñanza a veces, y por desidia de querer hacer lo que se nos pide. Y el apóstol Pablo decía, ¿quieres plata? Trabaja. ¿Se acuerda? Y el que no trabaja, que no coma. Que no coma. Imagínate hasta dónde era. Pues es verdad. Esas cosas son elementales, pero en un país vemos que es lo práctico. El vivo vive el tonto, y el tonto es su trabajo. Y eso no es nada bueno. Son dos cosas. O eres víctima o eres cazador. O eres carga o eres un colaborador. Pues, y si vas en la palabra te vas a dar cuenta que la demanda justamente es ¿qué cosa? Tenemos que ser como Dios quiere que seamos. No en balde en el libro de Proverbios hay 4 cosas que son muy importantes que yo creo que tienen que ver con la iglesia perfecta. Por ejemplo, es una iglesia, ¿no es cierto?, que trabaja como las hormigas. Y son animalitos pequeños que trabajan como las hormigas. Las hormigas son un modelo de trabajo. Hoy trabajan lo que van a comer en la próxima estación del clima. Porque lo que hoy están comiendo ya lo trabajaron antes. Así es. Y eso es tremendo. Es un modelo increíble. Son pequeños insectos, son pequeñas criaturas, pero que se multiplican y están trabajando y no dejan de trabajar. Y trabajan en compañerismo. O sea, sí, grupos. En grupo, mi parte la voy a cumplir. Claro. No es individualista. No, sí, tienen equipo, trabajan en equipo. Eso. Qué importante. El segundo punto es que una iglesia que trabaje como las hormigas. Segundo, una iglesia que se multiplique como los conejos. Y a los conejos dice que hasta en piedra se multiplican, ¿no? Así dice el Proverbios. Y porque de verdad tú agarras una pareja de conejos, tú al mes ya tienes la familia conejil sale rápido y se reproducen por todos lados. Por eso es que es peligroso cuando las ratas se reproducen. Son roedores que son terribles cuando se reproducen.
pero tenemos que reproducir, es un modelo de reproducción. Exacto. Que tenemos que aprender, que la naturaleza nos está mostrando, y eso fue voluntad de Dios. Entonces, la reproducción va a ser a razón de qué? De la imitación. Van a ver que claro. No, ¿qué? Y no es así nomás, ya reproduzcamos. No, yo no creo en esas iglesias enormes de gente en que no se conocen entre sí. Sí, y no saben ni quién es, y no tienen una relación ni con su pastor, nada. Solo es una persona lejana, lleno de un montón de guardaespaldas. Sí, eso no es nada. Eso no es modelo de nada, es un show del mundo. Así Para eso están ahí, ¿no es cierto? Tercero dice, una iglesia que arrase con las obras del diablo, así como las langostas arrasan los campos. Va. Tremendo. ¿Por qué? Porque, mira, yo te cuento esto de la María. Mira, cuando las langostas van a tirarse un campo y quieren arrasarlo, uno cree que van por todos lados. No, se ponen en el medio del campo y se distribuye una para el norte, otra para acá, otra para el oeste y otra para el este. Y arrasan, y en un tiempo récord todo el campo lo limpiaron. Pero salen en cuadrillas, no salen solas. Y los tremendos van orientadas al norte, al sur, al este y al oeste. Necesitamos una iglesia que arrase las obras de las tinieblas como arrasan, ¿no es cierto?, las langostas los campos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Testimonio, siendo luz y sal. O sea, hay muchas formas, ¿no es cierto?, al respecto. Y la última es una iglesia que sea como las arañas, o sea, sin complejos. Porque las arañas son tan desacomplejadas que se meten a los palacios por tener los techos más altos, los lugares más altos y elevados, se meten allí y ahí ponen sus nidos. O sea, ¿y dónde? En los palacios. No tener ningún complejo ni una baja autoestima de hablar con el rico o con el pobre, con los más encopetados, porque incluso hasta los que tienen poder y tienen todo el dinero del mundo, si no tienen a Dios no tienen nada. Entonces, una iglesia que trabaja como las hormigas, que se reproduce como los conejos, que arrasa los campos como de las tinieblas como las langostas, y que sin complejos entra a los palacios de los reyes. ¿Qué te parece? Mira, me parece muy buena enseñanza, de ponerla en obra. Y de veras que es una demanda, y eso está justamente en el libro de Proverbios. Léelo ahí en el capítulo 29. Hay 4 pequeños animalitos en la creación, pero los 4 son importantes para el Creador. Y ahí dice los 4. Impresionante. Impresionante, Javier. Muy buen ejemplo y de verdad buena forma de ver las cosas. Qué bueno. Y yo creo que en el país tenemos que hacer lo mismo también. Necesitamos gente que trabaje. No queremos zánganos en la nación. Necesitamos gente también que se multiplique. ¿Qué cosa? Sus negocios, sus productos. Excelente. Luego necesitamos gente también, ¿ok?, que arrase, que limpiemos los campos de la violencia, de los proxenetas, de todo eso, que evangelicemos. Es el evangelio el que cambia al hombre. Sin evangelio no hay transformación. Eso es muy importante. Y lo mismo, si quieres gobernar, tienes que aprender a gobernarte a ti mismo, pero con los valores y la palabra de Dios. Y luego, sin complejos, el peruano necesita recuperar su autoestima. Ha sido tan apaleado por los conquistadores y por la violencia histórica, que bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. Pero necesitamos saber que al tener al Señor, lo tenemos todo. Ana María, es un gusto realmente estar contigo. Unas palabras tuyas aquí a la audiencia. ¿Qué cosa pone Dios en tu corazón para Perú? No, mira, nación que amo, no sé por qué. No tengo la menor idea por qué amo esta nación como la amo. Y no es por la comida, porque ella come poco, por si acaso. Pero me gusta la comida peruana. No, hay alguna razón, hay algún nexo entre Guatemala y Perú. Y de hecho se ha establecido, tú has estado en Guatemala, claro, y muchos... éramos imperio, pues, habían 3, aztecas, mayas, ustedes son mayas, y incas acá en Perú. Exacto, entonces hay algo... Y se comunicaban entre sí. Hay algo que Dios ha querido que nos comuniquemos siempre. Entonces yo bendigo esta nación de Perú, y hablo para esta nación un cambio radical, una reforma de verdad en el corazón de los peruanos, para que puedan cumplir el plan y propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy día estamos muy contentos, pero sabemos que mañana vamos a estar más contentos todavía. Dios los bendiga. Valores en Acción. Un servidor, Javier Ibarra, se despide y dándole gracias a Dios por la vida de Ana María que estuvo con nosotros. Hasta mañana.